Hoy estamos de pláceme en esta presentación de Enfoque Periodístico con el ex doctor, no, ese título no se pierde, es el doctor Santiago Castro Ventura, un prominente médico dominicano, pediatra, que ejerció la profesión y que la enseñó también, pero que luego, como diría don Juan Isidro Jiménez Grullón, devino en un historiador a tiempo completo, cuya cantidad de libros ya creo que sobrepasan los 15 textos, y nos ha dado ahora su último parto, porque él es opíparo, lo diría él como médico. Con frecuencia publica libros de historia, fruto de sus rigurosas investigaciones, reconocidas no solo esa rigurosidad por sus lectores, sino también por sus colegas historiadores. Este último texto, su último parto, se llama La Pólvora, precursora de la guerra restauradora, y de él es precisamente que vamos a hablar en esta entrevista. Y yo me atrevería a decir con mucho atrevimiento que más que un texto que trata sobre el contexto de la anexión y de la restauración, es la historia de la anexión de la República Dominicana a España en el año 1861. Aquel tropiezo, aquel traspié que tuvo el país después de la independencia de 1844. Es un libro hermoso para uno ver cómo se iniciaron las luchas que todavía están presentes en la sociedad dominicana entre liberales, digamos así, y conservadores. Le invito pues a esta entrevista con el doctor Santiago Castro Ventura. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Ya es una realidad. El paso más corto entre el Distrito Nacional y el Sur está aquí. Nuevo paso a desnivel Plaza de la Bandera ya funciona con 4 carriles, sistema de drenaje pluvial integrado y 0 semáforos, garantizando un flujo continuo que conecta directo con el paso a desnivel Cruce de Pintura para mayor movilidad. El cambio se siente. Gobierno de la República Dominicana. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio
expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Doctor Santiago Castro Ventura, gusto de verle por acá de nuevo. Realmente. Usted permanece joven. Tiene edad de la segunda juventud. Sí, sí. Y se siente bien. Más o menos. Más o menos. Sí. Como decía mi abuela, empujando la carreta. Ahí es que estamos. Y siempre... A ver hasta dónde llega. Exacto. Y siempre metido en el archivo, en los libros, sí, en los documentos, buscando, rastreando y encontrando cosas valiosas para ayudarnos a comprender el proceso
de la sociedad dominicana en su conjunto, de la República. Y ahora usted quiso ir allá a los años 1860 y tanto, a ver cómo se gestó la anexión y, por supuesto, cómo se gestó la restauración de la República, que para algunos tiene el mismo valor del 1844. Duarte Luperón, por lo menos desde la izquierda siempre se dijo que la heroicidad, el altar de la patria era Duarte y Luperón. ¿Cómo nació este libro? ¿En qué momento pensó usted que debía escribir un texto para comprender el proceso de anexión y de restauración de la República? Bueno, un saludo a los televidentes de Enfoque Periodístico y muy especialmente a su productor, el excelente, eximio comunicador. Gracias, maestro. Bienvenido, Álvarez Vega. Ciertamente, ya nosotros antes habíamos producido un libro sobre todo el desarrollo de la guerra restauradora, donde casi el 80% de la documentación era inédita. Pero uno dice, ¿y por qué viene este asunto? ¿Por qué la restauración? Y hay múltiples interrogantes y algunas aseveraciones inadecuadas. Por ejemplo, hay quienes plantean en la actualidad, por situaciones estratégicas para ello, que lo importante fue la guerra restauradora, porque la fundación de la República el 17 de febrero fue un pleito contra haitianos. No son fechas contrapuestas. El 27 de febrero es la fecha máxima, porque nace la nación dominicana. Correcto. Antes, ¿qué eran los criollos? Habían sido españoles dominicanos se llamaban. Sí. En esos momentos eran haitianos. Es decir, no había una identidad nacional. Incluso un padre de la Vega sacó una famosa quintilla. Ayer español nací, a la tarde francés fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. ¿No? Porque no había una identidad nacional y todo surge a partir del 27 de febrero de 1844, que es nuestra fecha máxima. Ahora, ¿qué sucede? Que hubieron intereses que trataron de desaparecer esa república. Y por eso la segunda gran fecha nacional es el 16 de agosto, que es donde se reafirma. Es decir, desde el primer momento ellos no dicen, no vamos a luchar por un país nuevo, no, por la restauración de la República de Febrero. Cuando usted escribe sobre la restauración, se da cuenta, le pregunto, que hacía falta la comprensión de lo que ocurrió antes. De lo que ocurrió antes. Eso fue lo que le llevó a escribir el libro. Usted dice que el propósito de este libro es desembarazar, y ahí usó un término muy de ustedes los médicos, desembarazar documentos políticos, bélicos, anteriores a la restauración para comprender el hecho. Y habla de que la anexión, eso sí me llamó la atención a mí, fue un palo acechado. Y me llamó la atención porque la anexión es hija de una duda, según lo que ustedes los historiadores nos han enseñado, que es la duda de si el hecho del 44 podía sostenerse, dado el que los haitianos no se quedaron tranquilos. Los haitianos trataron de socavar la independencia del 44 y comenzaron a invadirnos y a luchar. Y ahí entonces vienen las grandes, lo que hemos llamado nosotros en nuestra historia las grandes guerras, ¿no? Para luchar contra esa intención haitiana que se hicieron a través de invasiones
y preservar el hecho del 1844 del 27 de febrero, la independencia que usted considera, según acaba de decir, el hecho más prístino, más importante, más alto de la construcción de la República, de la nacionalidad dominicana. Ahora, ¿es cierto eso de que la anexión es hija de una duda es el triunfo de quienes entendían que el país no podía mantener la independencia por sí mismo y que necesitaba una fuerza externa que apoyara ese hecho o que lo eliminara? No sé. Bueno, no, bajo ningún concepto es cierto. Porque, ¿qué sucede? La amenaza haitiana. La amenaza haitiana se mantuvo hasta enero de 1856. Las últimas batallas frente a los haitianos fueron Jácuba, cerca de Puerto Plata, y Sabana Larga, en Dajabón. Porque en Haití vino un presidente, un mandatario, el emperador Zulú, que insistía en ella. Pero después de enero del 56, Jácuba y Sabana Larga, no hubo más invasiones haitianas. ¿Cuándo se produce la anexión? 5 años después. ¿Y por qué no hubo más invasiones haitianas? Porque allá llegó un nuevo mandatario que derrocó a Zulú, el general Jeffra. Y Jeffra anunció por diferentes medios la suspensión de las invasiones y se cumplió. Por eso, aquí, esa avenida Abraham Lincoln se llamaba Presidente Jeffra. Sí, cuando Trujillo mató a los haitianos, le quitaron el nombre. Pero ya desde que asume Jeffra, aquí no hay amenaza haitiana. Ahora, ¿qué sucede? Que viene una revolución contra Báez, que toma el poder en el 56, después de la matrícula de Segovia, y esa revolución contra Báez estalla el 7 de julio de 1857. ¿Por qué? Porque Báez hizo una alta emisión de papel moneda falso. Correcto. Llevó a los cosecheros de tabaco del Cibao a la quiebra y se produce la revolución. Santana se infiltra en la revolución y se queda con el poder. Pero ¿qué empieza a hacer Santana? Y mantiene la política de Báez. Exacto. ¿Qué empieza a hacer en el Santana en el 58? Emisiones de papel moneda irregular. Esas observaciones que usted las hace en su libro con mucha precisión y énfasis llaman la atención porque ordinariamente, tanto en la historia económica del país como en los libros ordinarios de los historiadores, solo se menciona a Báez como el responsable de la emisión de las monedas sin respaldo. Pero Santana hizo exactamente lo mismo. Están en la colección de leyes. Y en una gran cantidad, además. Y hubo un historiador santanista, César Herrera, que escribió un libro brillante, La Finanza. Se llama? César Herrera, hermano de Rafael. Cómo no, sí. Que hizo el libro Las Finanzas de Santo Domingo. Y usted lo menciona así como un historiador santanista. Sí, no, él era santanista, pero era un hombre honesto. Exacto. Él también en su libro describe las emisiones hechas por Santana. Debió de... No, están ahí porque están claras, están en la colección de leyes. Estaba haciendo esto. Entonces, ¿qué sabía Santana? Que si seguía por esa pendiente, tarde o temprano, venía otra revolución como que le hicieron a Báez. Entonces, ¿cuál es el recurso que él considera más expedito? Volver al argumento de la invasión, de la amenaza haitiana. Una noche. Entonces, para usted fue un argumento construido. Construido. Algo que yo veo en el relato muy pormenorizado que usted hace, avalado siempre en documentos, que es una de sus características como historiador, es que se construyó lo que los periodistas llamamos un estado de opinión pública. Exacto. O sea, hubo una inteligencia, que no sé si fue de Santana o del equipo, usted menciona varios intelectuales alrededor de Santana, que fueron condicionando
a la opinión pública de entonces, que no era fácil porque no había periódico como ahora, ni había redes sociales, ni nada por el estilo, pero fue construyendo la idea de la necesidad de buscar un apoyo externo, que era la anexión, ¿no? Y ahí hay un hermoso ejemplo de manipulación de la opinión pública. Sí. Hay un ejemplo claro, es el señor Labastida, general, exacto, que era de las figuras clave. De repente se traslada al sur, se anuncia que hay una invasión haitiana, que hay tiros, pero nadie vio los tiros. Los soldados haitianos. Hubo tiros de santanistas en horas de la noche, pero nadie vio tropas haitianas entrar. No entraron, porque el presidente Jeffra lo había dicho claro, ya, se acabaron las invasiones. No hubo. Sin embargo, era parte de esa ambientación de la opinión pública para que, cuando eso se decía, estaba en Madrid Felipe Alfao solicitando la anexión en esos momentos. Entonces, había que presentar esto como que era como consecuencia de una inminente invasión haitiana que venía, que nunca llegó, Vamos a hacer un paréntesis comercial para regresar a esta entrevista con el doctor Santiago Castro Ventura, autor del libro La Pólvora, precursora de la guerra restauradora. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, presentó los principales logros del período legislativo agosto 2025-agosto 2026, destacando avances en los ámbitos legislativo, administrativo, institucional y de representación. Durante la rendición de cuentas conjunta con la Cámara de Diputados, informó que el Senado recibió 765 iniciativas, aprobó 416 y que 58 fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Entre ellas, sobresalen las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Asimismo, destacó la celebración de las 60 sesiones convocadas y el trabajo desarrollado por las comisiones permanentes, especiales y bicamerales y el cumplimiento del 100% en los indicadores de transparencia gubernamental, fortaleciendo la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. En el ámbito internacional, resaltó la participación del Senado en foros de la Organización de los Estados Americanos OEA y otros encuentros de cooperación parlamentaria, además de servir como sede de importantes reuniones interparlamentarias. Al concluir su intervención, Ricardo de los Santos agradeció a Dios, a su familia y a los senadores por su compromiso con la labor legislativa, afirmando que su trabajo fortalece la democracia y dignifica la actividad política. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Doctor Santiago Castro Ventura, entonces en su discurso, en su visión histórica, el peligro de la anexión o de la invasión haitiana fue un recurso, por consiguiente una mentira construida por Santana y sus seguidores, su equipo técnico, vamos a decirlo en el lenguaje de hoy. La pregunta es entonces, ¿por qué Santana quería la anexión? Bueno, porque la ambición de poder. Santana necesitaba ser el gobernante por encima de todo, ya sea presidente, ya sea emperador, ya sea gobernador, y él vio claro que lo que se le presentaba era la oportunidad de ser gobernador, porque con sus acciones económicas que estaba haciendo venía una revolución. De que él tenía un ego, una paranoia de que él tenía que ser el jefe. ¿Y quién la describió con mucho tiempo? Su hermano Ramón. Yeah. Cuando Duarte va al Seibo a conquistarlo, él le dijo que congelaba con Ramón Santana. Y Ramón le dijo, sí, nosotros vamos a estar de acuerdo. Pero el día de la acción, el que va a mandar es mi hermano Pedrito, porque a él le gusta mandar. Es decir, él es que él revela el síntoma cardinal de Santana. Le gusta mandar. Y la práctica lo viene demostrando después. Se ve obligado a renunciar en el 48 porque es un desastre económico. No sabía qué hacer, ahí es que viene Manuel Jiménez. Pero después de Roca Jiménez, coloca a su aliado Báez en esos momentos y se pelea con Báez porque Báez también quiere y se hacen enemigos. Y viene una revolución de la que él no tiene nada que ver, el 7 de julio, y él se infiltra para después derrocar al presidente que tenía esa revolución, que estaba en Santiago el general Valverde, y él asumir, es decir, tenía una obsesión de poder. Y lo demuestra luego en la anexión, cuando siendo gobernador, él se da cuenta que las decisiones importantes no las podía tomar él, sino el gobernador de Cuba, general Francisco Serrano, que era el jefe de España en América. ¿Por qué? Porque el segundo cabo... radicado en Cuba, ¿no? Sí, el segundo cabo era el segundo jefe aquí. Le dijo, no, hay medidas que tiene que ser el gobernador. Y cuando el gobernador viene, en agosto del 61, ahí es que Santana, meses después, rompe. ¿Por qué? Porque Santana, por ejemplo, él designó 2 asistentes especiales, que eran sus seguidores más importantes en esos momentos, Fernández de Castro y el general Labastida. ¿Y qué ordenó Serrano? Que ambos tenían que ir a España a otros cargos, que no podían ser asesores aquí. Ahí es que él se da cuenta. Dice, pero ven acá, yo no puedo nombrar 2 asesores, no. Entonces ahí es que presenta renuncia, creyendo que él era indispensable. No, nadie es indispensable. La reina Isabel II, con todos sus poderes, nombró un nuevo gobernador, Felipe Rivero. Antes de tocar las puertas de España, Santana tocó otras puertas de otros países en busca de anexión.
es importante porque Santa Anna fue derrocado con aquel asunto llamado la matrícula de Segovia, patrocinado por España, porque en 1856 los españoles descubrieron, los españoles no, el país, de repente llegó un barco de guerra norteamericano a Samaná y salieron soldados marinos a medir el territorio y se armó una alarma, ay, pero van a vender a Samaná. ¿Y a quién no le gustó? A España. ¿Por qué? Porque España consideraba que si los Estados Unidos se apoderaban de Samaná, afectaba sus intereses estratégicos. Aquí en América ellos solamente tenían 2 colonias, Cuba y Puerto Rico. Correcto. Y Cuba era la principal productora de azúcar en el mundo en esos momentos, y los Estados Unidos públicamente habían manifestado su interés de tener a Cuba. Ellos están cerquita de la Florida, pero Cuba es larga. Entonces de la Florida ellos pueden tomar La Habana, Pinal del Río, que son las más occidentales, pero las orientales como Santiago y Camagüey, nosotros desde Samaná estamos más cerca. Entonces, eso está, hay un libro de Morisi donde plantea la posición de los españoles, correcto, donde ellos no podían permitir que Estados Unidos se instalara ahí. Entonces es ahí que le ordenan a su cónsul, el señor Segovia, que haga todo lo posible para derrocar a Santa Anna y él se hace aliado de los baicistas, y ahí viene aquello de la matrícula de Segovia que elimina a Santa Anna. Pero ahora, de repente, 4 o 5 años después, Santa Anna parece aliado de los españoles que lo derrocaron. No, es que en Estados Unidos, en esos momentos que en Santa Anna necesitaban anexar el país, ellos eran los aliados naturales, pero los Estados Unidos se encaminaban a la guerra civil, porque el presidente Lincoln había puesto en libertad a los esclavos y los estados del sur no lo aceptaban, y era inminente la guerra. Y un país que va por una guerra interna no podía dedicarse a hacer una anexión. Por lo tanto, Santa Anna decidió hacer la paz con sus antiguos enemigos españoles, y por eso es que canaliza la anexión a través de los españoles. Los movimientos políticos y militares que se le atribuyen a Santa Anna lo describen, pienso yo, como un verdadero estratega. Es decir, Santa Anna no era el hombre bruto que hacía las cosas simplemente porque quería, sino que él era un ajedrecista del poder y buscaba a sus aliados y rompía con uno y volvía a los que eran sus enemigos, y eso le permitió mantenerse como una figura importante en la vida nacional durante muchos años, a pesar de que tiene, digamos, una mala prensa, como se dice, una mala percepción, y hay unos hechos que no se corresponden con una actitud de amor a la patria. Ya usted lo ha señalado como una persona que por encima de todo amaba el poder y buscaba y procuraba el poder. Ahora, internamente, y esta es la pregunta, pareciera que Santa Anna tenía el apoyo de amplios sectores. Santa Anna era un personaje con una ambición de poder, fruto de un proceso patológico, una paranoia, un delirio de grandeza. Por eso lo vemos como derrocó a Jiménez sin excusa. Y como al derrocar a Jiménez, coloca a Báez, que era su mejor aliado en esa época, porque Báez incluso es el que plantea en el Congreso darle el título de libertador. Pero la cosa cambia cuando Báez también demuestra su ambición de poder, y ahí es que forman tienda aparte, ¿no? Y ya ahí vienen los otros movimientos, como el de la matrícula, donde Santa Anna sigue dando connotaciones hasta llegar a la anexión, y ya en plena anexión, cuando ve que su poder es limitado, que él depende de decisiones importantes, lo que diga el gobernador de Cuba, presenta renuncia. Incluso en España se hablaba de que él se había sublevado aquí. Yo pongo informaciones de esa. De que él tenía un movimiento. No tenía nada. Lo que pasa es que estaba disgustado. Y ahí presenta su renuncia en la creencia
de que él era imprescindible. No, no era imprescindible. Lo demostró la reina cuando nombró un nuevo gobernador y él tuvo que irse tranquilamente para su casa. Para su casa, evidenciando que su interés no era más que mantenerse en el poder, que tener el más grande, importante, más elevado, importante de poder en el país, ya sea país, ya sea colonia. Él no tenía que ver con nada de eso. Usted señala que fue un palo acechado la anexión y luego desarrolla en el cuerpo del libro que cuando se anunció la anexión sorprendió. Incluso el representante de Inglaterra en el país no pudo informar a tiempo a su gobierno de lo que había ocurrido porque a él también le tomó de sorpresa. Esas negociaciones underground, ¿cómo las hizo Santa Anna directamente allá en España? Ya no era Felipe Alfau, ¿verdad? No, Felipe Alfau fue el negociador central. Él fue el negociador. Sí. Que él mandó a España, ¿no? Sí, pero la Bastida también. El problema es, ellos presentan la anexión. Y en España había un primer ministro que era jefe de gobierno, Leopoldo O'Donnell, que no se menciona. Sí. Es el responsable de la anexión. Sí. Leopoldo O'Donnell es el que está de acuerdo. Sí, pero España no tenía ni telégrafo siquiera. Exacto. Y él le ordena. Aunque le fascina la idea de tener a Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Sí, no, es que él tenía un gobierno largo, porque en España los reyes eran permanentes, pero los primeros ministros duraban 1 año, 2 años, y él tenía 4 años. Ya. Decía que era un gobierno largo porque él descubrió, enfrentó allá Marruecos. Que hoy tiene actualidad. Que sigue dando problemas. Sigue dando problemas. Y nosotros tenemos que ver mucho con Ceuta también. Ya. Enfrentó a Marruecos. Había procedido a invadir con Francia a Vietnam, que era Nan, y estaban en vía de invadir a México. Porque se dio cuenta que si provocaba situaciones de guerra externa, los españoles daban tranquilos seguir gobernando. Por eso a él le gustó como atractivo la solicitud de anexión. Pero él no conocía esto por aquí y le dio instrucciones al gobernador de Cuba para que procediera. El gobernador Francisco Serrano envió un investigador al cónsul español en Puerto Príncipe, Mariano Martínez, y él hizo un informe que está publicado en el libro Antecedentes de la Anexión a España de Emilio Rodríguez de Morici, diciendo que esto era lo mejor del mundo. Pero también él decidió enviar después a un general. Y este general vino y hizo otra investigación diciendo que era lo ideal. Y el primer ministro le había dado órdenes a Serrano que si él consideraba que era correcto, que procediera. Él tiene 2 informes ahí y todo dice que está bien y él procede. Incluso cuando se anuncia la anexión aquí, en España no se sabía. Porque se envió un barco que se tomaba 2 meses para decirlo, y se hace la anexión aquí, incluso se anuncia que aquí no había tropas españolas, y ciertamente lo había. Estaba la fragata Pizarro en el puerto, por si ocurría algo. Exactamente. Y se convocó a la población a las 6 de la mañana al Parque Colón. Hoy las 6 de la mañana son oscuras y tenemos luz eléctrica. Imagínense en esa época. ¿Para qué se hizo? Para que fuera pocas personas. Exacto. Y ahí es que se anuncia a las 6 de la mañana con una baja asistencia de personas y es un palo acechado. De repente hay una protesta del Senado Consultor que eran como 6 miembros y 3 de ellos hicieron una protesta que no se conoció, pero sí se divulgó después, una protesta escrita, y por eso es que no hay reacción inmediata, pero 5 días después empiezan las reacciones militares en San Francisco de Macorís. Vamos a un segmento comercial para venir al último tramo del programa, para que el profesor nos ayude a comprender a partir de su libro los movimientos principales internos que hubo de oposición, de rechazo a la anexión a España.
los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Profesor, venimos a la parte final de esta conversación, de esta entrevista sobre su interesantísimo libro, La pólvora precursora de la guerra restauradora. ¿Este libro es el número? 29. 29, profesor. Sí. En mi campo antes diríamos, ese hombre es un cacudo, un cabezón. 29 libros. Profesor, yo me imagino, y bueno, me imagino, no, perdón con la palabra, usted lo expone en su libro, que este hecho de Santana, porque Santana es el artífice principal de la anexión, obviamente él tenía seguidores aquí, representantes de lo que algunos
estudiosos de la política dominicana han llamado el partido de los ateros. Sí. Pero el hecho de la anexión desató de una vez, sobre todo entre la intelectualidad y entre los políticos de la época, un gran movimiento de adversión. ¿Cómo se inició y se expresó eso hasta llegar a la puerta de Capotillo? Sí, la acción bélica de los dominicanos dejó plasmada para la historia el repudio de ellos a ese acto inesperado, porque uno recoge, no hay en el ambiente criollo informaciones de que la gente sabía algo de lo que iba a ocurrir. No, fue sumamente sorpresivo, pero también fue sorpresiva la reacción de la población. Ya sabemos cómo en San Francisco de Macorís, cuando se estaba haciendo 5 días después, el 18 de marzo del 61 se anuncia la anexión. 5 días después se está haciendo un acto en San Francisco de Macorís para bajar la bandera dominicana y subir la española, y apareció un grupo de rebeldes que le cayó a tiro al acto, pero el gobernador, Juan Esteban Ariza, él mismo accionó un cañón contra los rebeldes, mató 3 de ellos y ellos se dispersaron. Pero es la primera manifestación de protesta. Y ahí mismo... Siempre San Francisco, profesor. Sí, siempre San Francisco, sí. Un pueblo sumamente combativo. Muy heroico. Sí. Y el 2 de mayo, en Moca, un grupo de ciudadanos dirigido por el coronel José Contreras se apoderó de la ciudad por un día. Pero ellos se recuperaron con un dominicano traidor, Juan Suero, que recuperó la ciudad. Santana, ante el movimiento que fue muy escandaloso de Moca, se trasladó allá y ordenó el fusilamiento de los principales participantes apresados, porque un grupo logró escapar, incluyendo a José Contreras, que fueron fusilados. Pero en este movimiento de Moca hay que añadir, ellos levantaron también una demanda que va a ser de las centrales, que no se restableciera la esclavitud, porque España era una potencia esclavista. Y nosotros teníamos ya más de 40 años sin esclavitud. Correcto. Entonces, ese movimiento, y ahí Santana emite un bando de gobernación señalando que todo aquel que propagara que se iba a restablecer la esclavitud sería apresado y fusilado de inmediato. Lo que nos dice que eso estaba muy difundido de inmediato, porque los españoles cometieron el error, después ellos lo admitieron. Tú no podías tener una colonia sin esclavitud con 2 con esclavitud cercanas. Exacto. Cercanas. Más adelante, Cabral y Sánchez, que fueron de los primeros dominicanos que se enteraron de esto, empezando el año, porque estaba en el exterior. En el exterior sí se hizo una difusión de la anexión, aquí no. Ellos cometieron un grave error, que anunciaron que venían con una expedición armada. Y en el mes de junio entran por el área de Haití con el apoyo del presidente Jeffra, aquel presidente que paralizó las invasiones. Correcto. En el 56. En el 56 ellos entran y logran avanzar hasta las matas de Farfán, pero había una temporada de lluvia. Y los españoles se dan cuenta que su desembarco ha sido por Haití. Entonces enviaron una flotilla de barcos que se plantó frente a Puerto Príncipe y amenazó con bombardear la ciudad si el presidente no seguía permitiendo apoyar a los rebeldes que tenían un material bélico que había que enviarle, que era de ellos, no era de los haitianos, había que enviárselo. Y el presidente se asustó y se le cortó el camino a los rebeldes e incluso tuvo que pagarle
una indemnización a los españoles. Que eso es admitido hasta por historiadores haitianos, por eso yo lo acepto, ¿no? Y ahí se le corta el flujo de material bélico a los rebeldes, tienen que retirarse. Entonces el señor Santiago de Olio, que era alcalde del cercado, estaba con ellos, se dio cuenta y los traicionó, le hizo una emboscada. Y ahí es que apresan a Sánchez y 20 de sus compañeros y lo llevan y lo fusilan. Pero este movimiento se va a mantener hasta que llegue el 1863 y se va a producir en el Cibao la más importante revolución que va a estallar en Guayubín, Montecristi, Santiago. En el 65. En el 63. Sí. En febrero del 63 estalla Pero primeramente hasta moverse hasta el un conato breve en Neiva, correcto. Pero el de allá fue, lamentablemente, el conato tuvo que estallar antes de tiempo. Se acusa a un coronel llamado Norberto Torres, que se embriagó y lo dejó dicho. Ellos no estaban bien armados y perdieron los dominicanos, pero todo el camino estaba señalado para que esa misma gente, 5 meses después, iniciara la revolución del 16 de agosto de 1863. Que por cierto, estamos en agosto. Estamos en agosto. Y viene el 16 por ahí. Sí. Profesor, ¿dónde se puede encontrar su libro? Bueno, el libro está en la librería Cuesta. En la librería Cuesta, los interesados pueden adquirirlo. Me imagino que también en una pequeña librería que hay en el Archivo General de la Nación. No. Está en Cuesta solamente, sí. Solo en Cuesta. ¿Y en el Economato de la UAS? Todavía. Todavía, pero estará. Sí. Para los estudiantes de historia y de antropología y para sus seguidores, porque me imagino que hay gente que tiene su colección completa de los libros, sí, como no, de un autor tan prolífico, tan siempre esperado y tan respetado por lectores e historiadores. Doctor Santiago Castro Ventura, gracias por darnos un aperitivo para que vayamos a leer con interés su último libro, La pólvora precursora de la guerra restauradora. Muchas gracias a usted. Yo espero en el próximo libro tenerle aquí, y si no hay un próximo por ahora, pues volvemos sobre algunos de los acontecimientos de la historia dominicana, porque en términos elogiosos debo decirle que usted tiene un gran dominio, una gran memoria, lo cual habla muy bien de sus genes, sobre la historia dominicana, los grandes acontecimientos. Creo que no ha tenido interés en adentrarse en la historia de Trujillo y cosas por el estilo. Parcialmente. Sí. Hubiese sido una gran cosa, ¿no? Sí. Porque parece que falta mucho por decir todavía. Sí, no, es que Trujillo es el dominicano más conocido a nivel mundial, todavía. Y parece que al mismo tiempo poco investigado, como usted lo hace, a nivel de documentos que puedan justificar sus pasos. Pero bueno, ya esperamos esos partos, porque usted es bien inquieto, bien acucioso, bien inteligente, y parece que ya no hay manera en que el gusanillo de escribir le deje tranquilo. Sí. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.